Muy bien, dicho esto, vamos a la palabra del Señor. El título de esta meditación es Dios es fiel. Dios es fiel. Yo quiero leer en primer lugar en Hebreos, la carta a los Hebreos que escribió el autor, que no se sabe quién es, pero hay un autor por lo menos. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando nos acercamos al Señor, podemos hallar el socorro que necesitamos. El socorro en situaciones difíciles, que el Señor dijo que la íbamos a pasar, y usted seguramente ya la vivió. Entonces, quede en su mente, en su corazón, este texto. Y vamos a la introducción. Ahora, ¿por qué es que podemos acercarnos al Señor? Es porque Él es el que hace el llamamiento. Él nos llama. Hay un dicho que dice, el que invita paga. Y el Señor es el que nos invitó a venir a Él. Y Él paga todo. Y es el mejor pagador. No hay ningún empresario, no hay ningún patrón, no hay nadie que pueda pagar mejor que el Señor. Y yo le puedo dar testimonio. Yo tenía una empresa, y si habrá orado Edith Lalo por esa empresa, terrible, un sufrimiento. Allá se conoció, decían, la maldita ley 1050. Fundió medio mundo en Argentina. Pero no nos fundió a nosotros, gracias al Señor. Él invita. En San Mateo, el mismo Señor habla, San Mateo 11:28, dice así la palabra del Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados. En este mundo estamos trabajados. En este mundo estamos agotados quizás. Y cargados, dice. Pero qué hermoso. Y yo os haré descansar. El Señor te llama en esta mañana, que te acerques si estás con problemas, con dificultades, cansado de luchar, de pelear. Y dice, y yo os haré descansar. Qué hermoso es descansar en el Señor. Qué hermoso. Yo cuando tenía una empresa, la empresa trabajaba las 24 horas. Así que a veces tenía que levantarme, me llamaban porque se rompió una máquina o algo así, me llamaban a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana. Entonces era muy difícil. Y tenía problemas tremendos, ¿no? Y no podía dormir. Claro, siempre pensando, ¿cómo voy a pagar los sueldos? ¿Qué voy a hacer? ¿De dónde saco la plata? ¿No es cierto? Porque usted sabe que Argentina, antes decían cada 10 años tiene crisis, pero ahora parece que cada 10 meses tiene crisis o más. Y un pastor, amigo, dice, lo que tenés que hacer, dice, es reprender. El enemigo quiere ganar la batalla en esta que estás peleando. Y entonces yo, nos acostábamos allí, me levantaba, pero no me podía dormir, y me iba a una habitación solo y empezaba a reprender al diablo. Y reprender. No sé qué pensarían los vecinos, ¿no? Pero yo estaba reprendiendo allí. Y bueno, y el Señor me dio el descanso. No me quitó los problemas enseguida, pero yo tenía paz en mi corazón porque el Señor
estaba conmigo y yo percibía su presencia maravillosa. Es difícil acercarnos a alguien que no le tenemos confianza. Es difícil. No nos animamos. ¿Qué será este tipo? ¿Cómo será? ¿De dónde? Es difícil. Pero a alguien que conocemos podemos acercarnos. Y si tú has conocido a Cristo como tu Salvador personal, podés acercarte con toda confianza porque Él es de confiar. Él es de confiar. El Señor ha sido fiel en el pasado, es fiel hoy y será fiel en el futuro. Él no cambia, Él no cambia. Y muchos de ustedes pueden dar este testimonio, así como yo, como los pastores, ¿no es cierto? Podemos dar este testimonio. Hemos pasado por luchas difíciles, duras, pero el Señor ha sido fiel y el Señor nos ayudó. Y entonces, esto es a modo de introducción, pero vamos a ver cómo es que Él muestra esa fidelidad. ¿En qué se manifiesta la fidelidad del Señor? Son 4 maneras que yo quiero expresar, 4 maneras en que el Señor muestra su fidelidad, que ha sido fiel, es fiel y será fiel. En primer lugar, es fiel a sus misericordias. Qué hermoso pensar en esto, que Él es un Dios misericordioso. En Deuteronomio, eso es en el Antiguo Testamento, para los que son nuevos, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7 y versículo 9, Deuteronomio, un misionero no le salía esta palabra, él decía Deuteronomio, pero se dice Deuteronomio. Dice entonces aquí, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Conoce. Dios fiel, que guarda el pacto de la misericordia. Qué bueno. Dios fue misericordioso conmigo cuando yo me acerqué a Él, le pedí perdón por mis pecados. Él fue misericordioso y me perdonó todos mis pecados, todos. Y su misericordia es tan grande que nunca me las refregó por mis narices, ni se acordó jamás de mis pecados. Satanás sí, Satanás sí. Dice, ¿te acordás que hiciste esto? ¿Te acordás? ¿No? ¿Y vos qué te haces? ¿Y vos de qué te las das? ¿No es cierto? Pero el Señor jamás, porque su misericordia no lo permite. Y dice la palabra que Él echó nuestras maldades, nuestros pecados al fondo del mar. ¿Usted fue alguna vez al fondo del mar? No. Yo una vez buceando por ahí un poquito, 1 metro. Nada más. Bueno, mi señora hasta los tobillos entra al mar. Así que el otro día teníamos una invitación a navegar y almorzar navegando en una bote a vela, ¿no? Y no se animó ella, claro. Le tiene miedo al agua. Entonces, y sigue, fíjese, dice la misericordia a quienes, a los que le aman y guardan sus mandamientos. A los que le aman y guardan sus mandamientos. Porque un día, con aquellos que no le aman y no guardan sus mandamientos, Él no va a actuar con misericordia, va a actuar con justicia. Va a juzgar con justicia y los va a condenar a todos. Allí, en el gran trono blanco, nadie se va a salvar. Y sigue diciendo, hasta 1000 generaciones.
hasta 1000 generaciones. Yo le dije que yo soy segunda generación de cristiano, mis hijos tercera, mi nieto la cuarta generación. La misericordia es sentir, ¿qué es misericordia? Es sentir o tener inclinación hacia los que sufren. Los que sufren. Eso es misericordia. Y el Señor, Él conoce tu sufrimiento. Él conoce. El pueblo de Israel, estando en la esclavitud en Egipto, ellos clamaron a Dios. Y Dios tuvo misericordia, oyó su clamor. Yo le dije que Dios fue fiel en el pasado y es fiel hoy y será fiel. Fue fiel con su pueblo y lo sacó de Egipto. Levantó a Moisés, un hombre que usted sabe si leyó, ¿no es cierto?, Éxodo, que quería zafar de esa responsabilidad, pero finalmente obedeció. Yo también era así. A mí me decían pastor, yo decía usted será más pastor. Yo quería zafar del pastorado, pero aquí me tiene, con ustedes en mi condición de pastor. Entonces, pero no solamente que, cuando hablamos de misericordia, no solamente sentir, ¿no es cierto?, sino estar dispuesto a ayudar. Y eso es lo que hace el Señor. No solamente que Él nos tiene lástima, sino que Él da su ayuda. Él provee la ayuda para nosotros cuando nosotros le clamamos a Él. La misericordia del Señor se renueva cada día. Se renueva. ¿Por qué? Porque nosotros no somos todavía perfectos como lo seremos el día que el Señor venga a buscarnos y a llevarnos a su presencia para siempre. Su misericordia, entonces, se renueva cada día. Si has pecado por algo, en algo, ayer, hoy, esta mañana, quizás venías peleando para acá con tu esposa, pedirle perdón a ella y después pedirle perdón al Señor también. Y Él va a manifestar su misericordia y te va a perdonar. Entonces, el Señor, Él renueva su misericordia sobre nosotros. Cada día. En Lucas 1:50, Lucas capítulo 1, versículo 50, dice nos asegura acá, dice, Lucas 1:50, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. De generación en generación. A veces nosotros decimos, pero hay que matarlo, hay que matarlo. ¿No se le ocurrió alguna vez decir así a usted? Pero el Señor, Él es misericordioso. Él se manifiesta en su misericordia de generación en generación. Si no fuera por la misericordia del Señor, ¿qué hubiera sido de mi vida hoy? No sé. Un bandido, un drogadicto, un borracho, no sé. Pero por la pura misericordia, hoy soy un siervo del Señor. No por mi fuerza ni mi capacidad, sino porque el Señor me ha ayudado y me ha tocado, me ha bendecido, me ha renovado, me ha fortalecido. Y si no fuera por la misericordia del Señor, nosotros no podríamos estar aquí alabándole a Él. Si le alabamos como le alabamos al principio, cantando, porque se puede alabar de muchas maneras, cantando,
Y yo no alabo cantando solo, porque sí, cuando me ducho, sí, no hay problema. Y nadie va a ir a la ducha a escucharme. Pero entonces nosotros le alabamos a Él por su misericordia. Y lo alabamos con deseo, con gratitud en nuestros corazones. Alabe siempre al Señor. Si canta como un gallo, como yo, como un gallo viejo, alábelo hablando, lo puede alabar. En segundo lugar, dijimos que íbamos a hablar cómo se manifiesta la misericordia del Señor, cómo demuestra Él su misericordia. En segundo lugar, ¿no es cierto? Él es fiel, su fidelidad, mejor dicho, y Él es fiel, entonces, en segundo lugar, a su palabra. Él es fiel a su palabra. La palabra, ¿no es cierto?, que tenemos, y la tenemos en varias versiones ahora. No tenemos excusa de no leer la palabra del Señor. Y dice en los Salmos, el 111, versículo 7, Salmos 111, versículo 7, dice: las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos. Fieles son sus mandamientos. Usted tiene en el celular, le decimos nosotros, ¿ustedes cómo que le dicen? Móvil. ¿Por qué lo mueven siempre por eso? O en otra versión, ¿no es cierto?, en la computadora, donde sea, tenemos la palabra del Señor. Y esa palabra, a esa palabra el Señor ha sido fiel, es fiel y será fiel. Y cuando Él da una palabra, esa palabra se hace realidad. Se hace realidad. Nosotros pensamos y anhelamos que sea, porque así nos enseñó este mundo, ¿no? Que queremos rápido. Antes hacíamos el café, ¿no es cierto? Teníamos que moler los granos, después, bueno, ahora no, apretamos un botón y ya tenemos el café. Y a veces queremos que el Señor también nos responda así, como dice el chileno, al tiro, al tiro. Pero el Señor tiene su propio reloj. Él no se guía por el Citizen ni por el cual es el más caro, el Rolex, ¿no? Un político el otro día tenía un Rolex, tenía un yate de esas. Bueno, eso para los políticos. Nosotros andamos a caballo nomás. El Señor nunca obrará en contra de su palabra. Nunca el Señor va a obrar en contra de su palabra. Si algo, ¿no es cierto?, sucede que no está de acuerdo a la palabra del Señor, no viene de parte de Él. Él siempre cumple con su palabra. Antes decían que los cordobeses, los de Argentina, no los de acá, eran fallutos. ¿Qué quiere decir falluto? ¿Cómo se dice acá? Uno que no cumple. Uno que no cumple. Uno que, bueno, dice, a las y cuarta estoy allá y ya son y 40 y 50 y no está allá, ¿no es cierto? O de muchas maneras. Entonces, el Señor es fiel a su palabra. Y si usted tiene alguna duda, vaya a la palabra. Si alguien le habló y le dijo algo, y usted dice, ¿será o no será? Vaya a la palabra. La palabra allí le va a guiar. Y lo que la palabra dice, eso se va a cumplir. Todas las promesas que en la palabra del Señor fueron señaladas a su tiempo, se cumplieron. Hay muchas que están para cumplirse todavía, como que venga el Señor, ¿no es cierto?, para llevarnos a su presencia.
Por eso si nosotros caminamos de acuerdo a la palabra, no tenemos que tener temor. Si usted camina de acuerdo a la palabra, no tiene que tener temor. Aunque tenga problemas, lucha y dificultades, no tiene que tener temor. El temor viene de Satanás, no viene de Dios. El temor, no sé, ¿qué será esto? ¿No será un cáncer? ¿No? Y parece que, ¿no es cierto?, nos agarra el temor. No tenga temor si usted camina en la palabra del Señor, porque Él es fiel a su palabra. El Señor dice y Él lo cumple. En tercer lugar, es fiel sumo sacerdote. Es fiel sumo sacerdote. Volvemos a Hebreos capítulo 3 ahora. Los dos primeros versículos, Hebreos capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice el autor de esta carta: por tanto, hermanos santos, eso te está hablando a vos, participantes del llamamiento, dice celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Él es el sumo sacerdote. En la antigüedad, el sacerdote era una persona muy importante, muy especial, elegida y separada por el Señor para interceder por el pueblo de Dios, para llevar las necesidades, para orar, interceder por el pueblo de Dios. Y el sacerdote era una persona que tenía la gracia, la unción del Señor, la sabiduría del Señor. El Señor hablaba con el sacerdote, el Señor le ministraba y después ellos entonces eran los que intercedían. Entonces la función del sacerdote era importante para ellos, pero nosotros tenemos la ventaja sobre ellos, porque tenemos un sacerdote que jamás ha fallado, que jamás ha pecado, que jamás se ha equivocado, que jamás ha hecho algo que nos daña a nosotros, aunque algo que nos duele, pero lo hace para ayudarnos y no para dañarnos. Entonces, nosotros tenemos ese sumo sacerdote. Es el sacerdote que nos entiende a nosotros. El sacerdote anteriormente tenía que ir a consultar a Dios, de la manera que Dios estableció. Pero el sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, Él no tiene que consultar a nadie. Él mismo es el que intercede. ¿Y por qué intercede? Porque el enemigo de tu alma y de mi alma, él permanentemente está acusándonos delante del Señor. Él permanentemente allí está en la presencia del Señor. Algún día será echado y nunca más tendrá parte allí en el cielo. Pero ahora Él lo hace. Él lleva falsas acusaciones. Un autor de un libro cuenta él, ¿no es cierto?, que cómo Satanás lo acusaba a él. ¿Cómo lo acusaba? Y bueno, empezó a mencionar en qué. La sangre de Cristo ya lo cubrió. ¿Qué más? La sangre de Cristo ya lo cubrió. ¿Qué más? La sangre de Cristo ya lo cubrió. ¿Qué más? Y así cubrió todo la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque allí está el sumo sacerdote intercediendo por cada uno de nosotros. Así que Él es fiel. Los sacerdotes que elegía, que Dios instalaba, muchos de ellos lo fallaron.
aún llegaron a tal punto que desviaron al pueblo de Dios del camino del Señor. Pero nuestro sumo sacerdote, él nunca te va a desviar del camino del Señor. Al contrario, te va a conducir por el camino correcto, te va a conducir por el camino que te lleva a la salvación eterna. Amén. Número 4. Dijimos que eran 4, así que este debe ser el último. Primera Corintios 1:9. Es fiel a su llamado, es fiel a su llamado. Primera Corintios 1:9. Fiel es Dios, dice el apóstol Pablo, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Usted y yo hemos sido llamados a la comunión. Usted llegó a este lugar por un llamado del Señor. Usted no vino por su propia voluntad, porque tenía ganas, sino que porque el Señor lo ha llamado. Y qué importante que una persona tan maravillosa, tan grande, tan poderosa, tan misericordiosa nos haya llamado. ¿A usted lo llamó alguna vez el rey Juan Carlos? ¿No? Nunca. Pero yo te digo, te llamó uno que es millonésimo, bueno, ni hay número para decir mejor que Juan Carlos. Es Cristo Jesús. Él te ha llamado. Tenés que sentirte como un chico delante de una juguetería ahí, ¿no es cierto? Lleno de gozo, porque te llamó la persona más importante que existe en el mundo. No hay otra persona tan importante. Un pastor lo había llamado, quien ejercía, no voy a decir el sexo, quien ejercía la presidencia en Argentina, lo llamó para tener una conversación, ¿no?, acerca de la iglesia. El pastor es de Córdoba, entonces se compró el mejor traje, ¿no?, la corbata, todo, y viajó a Buenos Aires, allá, a la capital de Argentina es Buenos Aires, ¿sabía? Sí, eso. Pero la mejor ciudad es Córdoba, es la más bella. Y cuando llega a Buenos Aires, está en el hotel, recibe un comunicado que se suspendió la entrevista. El Señor no hace eso. Nunca el Señor te va a decir, bueno, no, ahora no tengo tiempo de atenderte, ¿no? Puso su excusa el que ejercía la presidencia de la nación. Ni tampoco él, sino los pinches, ¿no es cierto?, los que ahí estaban. Entonces el Señor nos ha llamado a la comunión. Qué lindo. Yo estoy tan feliz que el Señor me llamó y a la comunión, ¿no es cierto?, entre nosotros, la comunión con Él y entre nosotros. Para mí es hermoso estar en distintos lugares, conocer, pero el más lindo es en la iglesia. El lugar más hermoso que podemos encontrar. Allí recibimos aliento, allí recibimos cuántas cosas lindas recibimos. Entonces, Él es fiel a su llamado. En 2 Timoteo 1:9, 2 Timoteo 1:9, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Es un llamamiento santo. No es un llamamiento común, cualquiera. Es un llamamiento santo que nos ha hecho el Señor. No conforme a nuestras obras. No te llamó porque hiciste esto o aquello o lo otro.
Él te llamó para que seas un santo, un salvo, una persona que bendice a otros, ¿no? Con un llamamiento santo, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, Él nos llamó con un llamamiento santo, con un propósito. El Señor tiene un propósito con tu vida, con cada uno. Él llamó con un llamamiento santo, con un propósito. Con un propósito. No nos llamó, ¿no es cierto?, para estar ahí, ¿qué hacemos? ¿A qué vinimos? ¿Qué tenemos que hacer? Él tiene un propósito con tu vida. Con algunos tiene un propósito, con otros tiene otro propósito. A mí me llamó para ser pastor, a Lalo, a Edith, ¿no es cierto?, los llamó para ser pastores también. Evangelistas, maestros. Mi esposa es maestra por excelencia. Esa ya nació maestra. Maestra y escritora nació. Así que Él nos llamó con propósito. Pero ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que serle fieles a ese propósito. Porque si no somos fieles a ese propósito que tiene Dios, nunca vamos a ser felices. Pero el que sirve, y no digo, ¿no es cierto?, que va a ser un gran misionero, un gran predicador, un gran evangelista, un gran maestro, a cada uno, ¿no es cierto? Yo vi cuando llegué acá, estaban orando un grupo, estaban cumpliendo con un propósito de Dios. Es un llamamiento santo para la oración. Y ese llamamiento es general. Así como la evangelización, la predicación del evangelio es para todos. Para todos. Si usted se convirtió la semana pasada, usted entregó su vida al Señor, usted ya puede ser un predicador en su casa cuando llegó. Contarle a su familia, lo que yo recibí en la iglesia, qué hermoso, tengo un gozo, Hay tantos testimonios que hombres que pegaban a su esposa, pateaban el perro, ¿no? Y un día un amigo lo llevó a la iglesia, y entonces cuando termina el culto, se va a la casa todo contento allí, toca el timbre, debe ser él. La esposa, el perro, ¿no es cierto?, se escondía bajo la mesa. Y entra él, ¡aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Qué le pasó a este? ¿Qué bicho le picó a este?, decía la familia. Entonces hay que decirle, estoy así eufórico, contento, feliz, porque tengo a Cristo en mi corazón. Ya sos un evangelista. Podés ganar tu esposa, tus hijos, a tu papá, a tu mamá. Entonces, el llamamiento es para cada uno de nosotros. Después nos va indicando lo que tenemos que hacer, porque la tarea del Señor, ¿no es cierto?, tiene varias facetas y tiene también los instrumentos. Así como las bandas, las orquestas, tienen distintos instrumentos, cada uno interpreta lo suyo, todos para dar una buena música. Quizás usted va a buscar un compañero de trabajo, de estudio, para traerlo al culto, para predicarlo, quizás hace otra tarea, pero todos hacemos la obra del Señor. Todos hacemos, porque es un llamamiento santo. El Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. Él no solamente está aquí en el templo,
Esto no es la iglesia. Nunca le diga que esto es la iglesia. La iglesia es usted, usted, usted y yo. La iglesia es viva. Esto no sé para qué lo va a usar el anticristo. No sé, lo usará para hacer un comité, no sé cuándo. Del demonio tanto, acá va a trabajar el demonio tanto. Pero nosotros somos los que formamos la iglesia. Usted es ese ladrillito, ese adobe o esa madera que forma el templo del Señor. Y dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él te llamó a una tarea específica, una tarea específica. No te dejará solo. Él asigna la tarea. A mí me asignó la tarea cuando me llamó para el pastorado y desde que me llamó ha estado conmigo y yo sé que va a estar hasta que me lleve a mí para allá, con él. Che, eran 5. Le vamos a agregar uno más. Eran 5. Borrá así que eran 4 al principio. Es fiel a sus promesas. Es fiel a sus promesas. Vamos a Hebreos de vuelta. 10:23 y 11:11. Hebreos 10:23 y 11:11. Hebreos 10:23 y 11:11. Dice así el autor, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. Como yo hablé, ¿no es cierto?, que Él cumple su palabra y Él, la promesa que te da, yo sé que hay algunos que andan por allí, quizás con buena intención o no, pero te prometen el oro y el moro y no es del Señor. Y dice que habla en nombre del Señor. Pero no te preocupes, ya vi en el tiempo de Pablo, ya vi algunos que hacían estas cosas. Pero lo que el Señor promete, Él lo va a hacer. Dice, por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien la había prometido. Creyó que era fiel. Dudó, Sarita dudó por ahí, le dijo, che, Abraham, a ver si te conseguí una, y hacemos cumplir la promesa. Pero después cumplió, creyó y el Señor le dio el hijo de la promesa. Isaac, aquel que le había prometido, como dicen los estudiosos, como 25 años, creo, antes del nacimiento, ¿no? Entonces, Él es fiel con lo que Él promete. No es como el hombre. Nosotros prometemos y a veces no podemos cumplirlo. Quizás prometemos de bueno, no sé, por algo, o porque somos así. Echamos promesa para todo el mundo y después no la podemos cumplir. Ya parecemos los políticos. Los políticos en la campaña te prometen de todo. Bueno, después, yo espero que algún día haya una constitución que el político que no cumple, chao, que lo pague. Bueno, por ejemplo, el presidente de Boca, que era Macri antes, él dijo, el que endeudó al club, lo paga. Y cada uno que ponía la plata, ¿no es cierto?, que nunca tenía derecho de retirarla, sí. Y si Macri instaló ahí en el club Boca Juniors, que por ahí vi un color, a ver quién andaba de azul y amarillo, a mí me cae mal a los ojos porque soy hincha de River, no cumple las promesas. 2 Corintios
estamos hablando ahora, ¿no es cierto?, de que Él es fiel a sus promesas. 2 Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Apocalipsis. Y ya no hay otro libro después de Apocalipsis, así que... Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. Dice así la palabra. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿A quién se refiere? Al sumo sacerdote, a Jesucristo el Rey, es el fiel y verdadero, que juzga con justicia, dice. El Señor es fiel siempre, como venimos hablando. Aunque nosotros fallemos, que fallamos, nadie puede decir yo nunca pequé, porque todos pecamos, ¿no? Todos pecamos. Pero nosotros si acudimos al Señor, Él nos perdona por su misericordia, como habíamos dicho al principio. Él siempre es fiel. Aunque el hombre falla, Él se mantiene fiel. Hay mucha gente que es infiel a Dios, que insulta a Dios, que hace cosas tremendas contra Dios. Pero Dios no dejó de ser fiel. En Apocalipsis mismo, pero ahora el capítulo 2, versículo 10, un texto muy conocido. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. De nada te sirve venir un año aquí a la casa del Señor, de nada te sirve ganar 50, 60, 100 personas para el Señor si no sos fiel hasta el final, hasta la muerte. El que, aunque haya hecho cosas tremendas, ha resucitado muertos, pero después se apartó y renegó del Señor, ese no tiene recompensa. No tiene recompensa. ¿Por qué? Porque no ha sido fiel hasta el final. Dice el Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo más importante, la corona de la vida. Pero si servimos al Señor, si usted ofrenda para las misiones, si usted ofrenda para el trabajo de la iglesia, si usted diezma para el Señor, entonces usted va a tener recompensa. Por eso también. Si usted gana almas, tiene otra recompensa también. Si usted le da de comer a un pobre, usted tiene otra recompensa de parte del Señor. Entonces, pero la mayor es la vida eterna. Había un primo, porque todavía no era hermano, ¿no? Medio creía a media en el Señor. Él decía, yo llego al cielo, aunque sea de la falda de mi suegra, yo voy a llegar al cielo. Ingenuo. No es porque la suegra sea una santa que él va a llegar al cielo, sino cada uno dará cuenta de sí mismo. Seamos fieles todo el tiempo. Hay algunos que son alternos. Van un tiempo, descansan un poco de la iglesia, se van al mundo, después vuelven y vuelven achacados, golpeados. Sé fiel hasta la muerte, todos los días. En tu casa, en tu trabajo, en tus estudios, en tu caminar
permanentemente debes ser fiel al Señor. Yo doy gracias al Señor desde que acepté al Señor en la cancha de Belgrano, en el mensaje de Billy Graham, en el siglo pasado, en el milenio pasado, y no sé si cómo es más largo, ¿no? Acepté al Señor y nunca me aparté del Señor. Ni se me ocurrió de apartarme del Señor. Pero no por mí, porque era un pirata yo cuando era joven. Pero cuando el Señor me salvó, yo dije, Señor, soy tuyo para siempre. He tenido problemas, he tenido dificultades, he tenido lucha, he tenido escasez. Los pastores Edith y Lalo un tiempo nos llevaban verdura, algún pollito, y comíamos pollo cuando invitábamos a alguien a almorzar. Y los chicos eran pequeños todavía, decían a mi esposa, le decían, ¿por qué no invitas a la hermana, no le digo el nombre, X? ¿Por qué? ¿Te gusta la hermana? No, me gusta comer pollo. Porque, claro, era la comida especial que hacíamos. Gracias a Edith Lalo por darnos esas verduras, ese pollito que nos llevaban ahí. Estamos viviendo un tiempo difícil, muy duro, para todos, es duro. Pero debemos aferrarnos al Señor con alma y vida, aferrarnos al Señor. Y cuando vienen los problemas, el que se acerca a nosotros también es Satanás, para decirnos, mira cómo te va, deja de concurrirte, te va peor que cuando estabas en el mundo, cuando estabas conmigo, te iba mejor antes, tenías una festichola, claro, te duraban 24 horas quizás, pero después llorabas toda la semana. Gracias al Señor, entonces, que Él me ayudó aún en el tiempo difícil, tiempo duro, Él me ayudó y puedo decir, el Señor me mantuvo fiel. Y yo sé que Él me va a mantener fiel hasta el final, que no voy a retroceder, que no voy a dar marcha atrás, sino que sigo para adelante, sigo caminando. Antes cantaba una canción por los montes y por los valles. La iglesia sigue caminando, sigue caminando. Y yo los felicito por su fidelidad. Porque sé que, estoy seguro que tienen problemas. Pero esta mañana, antes de las 11, estaban acá como clavo de mesa. Y eso es bueno. Gracias al Señor. Sigan fieles, hermanos. Sigan fieles al Señor. Les digo que hay bendición a aquel que se mantiene fiel. Hay bendición. Si nos mantenemos fieles al Señor. El Señor es fiel y nosotros tenemos la obligación moral de serle fieles a Él. El Señor te llamó, el Señor te trajo, te colocó en este lugar. Y te digo que es el mejor lugar, no hay otro lugar mejor que la casa del Señor, que la iglesia de Jesucristo. No importa la cantidad de números, la cantidad de miembros que hay, pero si hay 2 o 3, dice, el Señor está allí. Que el Señor les bendiga. Si se anima y le da fuerza a ponerse de pie, vamos a orar al Señor.